Bien, en el pequeño texto que vamos a traducir hoy, o que vamos a aprender cómo se traduce, cómo son los pasos para ir traduciendo, es un pequeño un texto de 3 líneas, muy sencillo. Bien, primero, recordad, tenemos que buscar los verbos y subrayarlos. Entonces vamos a buscar los verbos. Aquí tenemos eram deductus como verbo. Ad ascaevolan subtabilitoga ut quoad possem. Aquí tenemos otro verbo que está en primera persona, como veis, por la M. Et liceret es otro verbo. Asenis latere nunquam disque debem. Y aquí tenemos otro verbo. Recordad que normalmente cada verbo corresponde a una oración, aunque en algunas ocasiones puede haber nexos de conjunción, o sea, conjunciones que sean que unan oraciones que sean iguales, no que sean subordinadas. Así que vamos a ver. Vamos a ver la primera oración, o lo que es el primer término de oración, hasta el primer verbo. ¿Hasta dónde llegaría la primera oración? Pues vamos a columpiarnos un poco y vamos a optar por hasta esta coma, desde aquí hasta aquí. Bien. Ego autem a patre ita eram deductus. Bien. Eram deductus. Vemos que está en primera persona, porque acaba en M, que sería la terminación de la primera persona, y sería un verbo en pasiva, que sería del deduco, duxi, o sea, deduxi, deductum, y que significa conducir. Como es una primera persona, evidentemente el sujeto tiene que ser yo, la primera persona, y aquí la única palabra que significa yo es ego, que sería el sujeto. Bien, autem sabemos que es una conjunción, ¿de acuerdo? Una conjunción que significa pero, en cambio, por otra parte. Bien, vemos que esto es un verbo en pasiva. Entonces, ¿qué sabemos que tienen los verbos en pasiva? Los verbos en pasiva tienen un ablativo agente. Aquí normalmente el ablativo agente va con la preposición a o ap. Vamos a poner aquí a o ap si la palabra siguiente empieza por vocal. Y aquí tenemos la preposición a. Sería esto el complemento, o sea, el complemento agente. Y azascaevolan sería un complemento circunstancial. Pongamos que sería de lugar. Aunque escaevolan es el nombre de una persona, aquí lo que nos dicen es que ha sido conocido ante alguien, ante un lugar, o sea, en un lugar, delante de una persona. Ita, si buscamos en el diccionario, también pone que es un adverbio. ¿De acuerdo? Eso, autem es conjunción, ita es adverbio. E ita se traduce por así, de este modo, en estas circunstancias, puesto que. Bien. Y ad es una preposición que con nombre de persona significa ante. Y escaevolan es un nombre de persona. La traducción sería bueno, vamos a hacerla después porque nos hace falta aquí. Bien, aquí tenemos un sumpta virili toga. ¿Qué es sumpta? Sumpta, vamos a poner otro color. Vamos a poner este color. Sumpta es un participio. Vemos que acaba en a, así que está en caso ablativo. Y viril y toga va todo en ablativo.
Viril sería un adjetivo y toga sería un sustantivo. La toga viril era una toga que se vestía a partir de los 17 años y que marcaba el paso de un niño o un adolescente a un adulto. Bien, pues como veis, este sumpta virili toga está entre comas y ya nos hace pensar que esta es una construcción especial. Y como veis, si el participio está en ablativo, ¿de acuerdo? Y después tiene un ablativo, esto es un ablativo absoluto. ¿De acuerdo? Recordad que los ablativos absolutos ejercían como un complemento circunstancial de tiempo, que aquí se puede traducir por el participio. A ver, viril toga, que es el ablativo, haría de sujeto de ese participio que está en ablativo, que es sumpta, que ejerce como verbo, y sería podría traducirse como tomada la toga viril o después de tomar la toga viril, ¿vale? Sería ablativo absoluto que hace una función de complemento circunstancial de tiempo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a escoger otro color. Vamos a escoger este. Es un poco cantoso, pero vale. Y ahora tenemos este ud. Hemos visto en el vídeo anterior que había dos tipos de ud que podían se podían clasificar si el verbo principal o si el verbo con el que iban, el verbo que acompañaban, iba en indicativo o en subjuntivo. Bien, en este caso es un adverbio explicativo. En este caso es adverbio explicativo. Y este quoad es un adverbio. Sería así, y luego asenis latere nunquam discedebem sería discedebem es el verbo, nunquam sería un adverbio, y luego ¿qué sería asenis latere? Pues es un complemento circunstancial. En el verbo possem viene de possum, es possum, potui, y es un verbo irregular que puede ser transitivo e intransitivo. Y liceret viene de licet, liquid, y es de la segunda declinación, de la segunda conjunción, y es intransitivo. De manera que si van unidos por esta conjunción et, tanto el possem, que podría ser transitivo o intransitivo, en este caso, como aquí el verbo es intransitivo, este también es intransitivo y no llevan objeto directo. Quoad es un adverbio que significa hasta dónde, hasta el punto de que, en la medida en que, o hasta tanto que, hasta que o mientras. Bien. En cuanto a la oración asenis latere nunquam discedebem, aquí eso, lo que decíamos antes, este es un complemento circunstancial. Y podéis tener una duda porque decís, aquí hay una preposición a, que habías dicho antes que los complementos agente van con las preposiciones a o ap si la palabra siguiente empieza por vocal. Bien, discedebem es el verbo disquedo, disquesi, disquesum. Es un verbo de la tercera conjugación, es intransitivo, es decir, no lleva ningún acusativo o complemento directo, y significa, voy a ponerlo aquí, alejar de, y se construye con
a o ab. Todo esto, para saberlo, yo os aconsejo utilizar Machacad el diccionario para traducir, y fijaos bien en los ejemplos que os pone, porque ahí veréis pues las construcciones de los verbos. Hay verbos que se traducen, que se construyen, que tienen que ir forzosamente con complementos circunstanciales con cierta preposición, como es en este caso. Disque deben significa alejar de, y va siempre con un complemento circunstancial que es a o ab si va seguido de una palabra que empieza por vocal. En este caso senis, como empieza con una consonante, es a. De manera que esto que va en genitivo y esto que va en genitivo, bien, pues va con... se construye con... bueno, perdón, esto es un ablativo. Se construye con a más ablativo. Esto sería un complemento de este sustantivo. ¿De acuerdo? Sería un complemento de este sustantivo del látere. De manera que sería la traducción, vamos a ver, a lo mejor me he liado un poco en este, pero vais a ver qué sencilla es la traducción. La traducción sería yo, por mi parte, tomada la toga viril, había sido conducido por mi padre ante Scévola, de suerte que, de manera que, en cuanto pudiese y me fuera permitido, nunca me apartaba del lado del anciano. A ver, yo, por mi parte, tomada la toga viril, como veis, traducimos aquí el ablativo absoluto sumpta virili toga, que hace como complemento circunstancial, había sido conducido, que es el eram deductus, había sido conducido por mi padre, que es el complemento agente a patre, ante Scévola, que es ad Scaevolam, de suerte que de manera que es este ut explicativo, en cuanto pudiese, quad possem, y me fuera permitido, et liceret, nunca, que es el adverbio nunquam, me apartaba disque deben del lado al látere del anciano. Senis, que es el genitivo complemento del nombre del látere. A ver, vamos a seguirlo. A ver, yo, por mi parte, auten, que significaba por otra parte, bueno, por mi parte, tomada la toga viril, había sido
conducido por mi padre antes cébola, de suerte que, en cuanto pudiese y me fuera permitido, nunca me apartaba del lado del anciano.